más o menos de nuestra generación, quizá un poco antes, pero yo tengo aquí en mis manos un librito que se llama El cine británico de Alfred Hitchcock. Está escrito por Carlos Fernández Cuenca hace 30 y muchos años, y es curioso porque está la crítica de él del año 36, de cuando se estrena esta película, y realmente parece la crítica de un apasionado de Cahiers de Cinema. Habla de Hitchcock, de su talento, de la enorme fascinación que produce ver sus películas, de su puesta en escena. Y luego, curiosamente, también este libro está dedicado a Luis Gómez Mesa, compañero suyo, por, dice, la pasión que nos unía durante toda la vida Hitchcock. Es decir, que no es un descubrimiento cayerista, ni la fascinación por Hitchcock viene de los años 40, Rebeca, sino que yo creo que Hitchcock, desde que empieza, todo el mundo no tiene duda de que estamos ante uno de los más grandes cineastas. Prueba de ello que cuando se estrena esta película que vamos a ver ahora, 39 escalones, el periódico Times de Londres ya dice que es una verdadera obra maestra. ¿Por qué? Dice, pues porque desde el principio, dice Time, y valdría para ahora, nos desconcierta su manera de contar. Es realmente asombroso ese arranque espectacular donde hay un tipo que parece que adivina cosas, suenan unos disparos y de la manera más imprevista un señor lleva a una señora a su lugar, a una vivienda, a un canadiense. Entonces dice, es como si no tuviera explicación. Esa modernidad, esa forma de que las imágenes no tengan que necesariamente obedecer a una lógica, es lo que hace que el maestro haya fraccionado como nadie el tiempo y el espacio, que bueno, yo creo que eso más o menos viene a ser el cine. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Hola, buenas Tú también eres un hitchcockiano de vieja guardia, y quizá es eso que desde siempre se alejó porque su manera de contar era distinta, ¿no? Era un cineasta que en ese aspecto él contaba por encima de la propia historia que estaba manejando. Sí. Hombre, yo creo que una de las razones fundamentales del éxito de Hitchcock es la singularidad de su estilo, que no se parece a nadie. Esta película, por otro lado, es un curioso compendio y antecedente de todas estas singularidades, porque aquí en esta película están apuntados muchos de los aspectos que va a él desarrollar magistralmente en el resto de sus películas en la etapa americana. Por un lado, la singularidad de su punto de vista, que Hitchcock miraba las cosas de otra forma. Algo es muy claro y destacable, que es su sentido del humor, cómo mira las cosas con un enorme sentido del humor, que es algo muy singular, porque no quiere decir que sean situaciones divertidas, es situaciones que él las ve con un cierto sentido del humor. Y luego la manipulación magistral de los materiales narrativos, todo en beneficio del interés, la atención y la emoción del espectador. Yo creo que uno de los aspectos, por decir uno, y no enrollarnos mucho, de esta película, que es una constante en su cine, es su gusto por las historias inverosímiles. Él siempre defendió lo inverosímil como algo mucho más interesante para el espectador que lo verosímil o verdadero. Él decía que solo una persona sin imaginación puede defender un cine verosímil, que a él lo que le parecía más atractivo es hacer historias inverosímiles y que evidentemente las cuentas de una forma que se las cree todo el mundo. En esta película es curioso porque las historias inverosímiles no se las creen ni los personajes, porque cada vez que un personaje cuenta lo que le pasa no se lo cree nadie, y entonces tiene que inventarse otra historia que es curiosa y paradójicamente la que se creen, porque en el fondo a veces la mentira es más creíble que la falsedad. Y en esta película hay que reconocer que es todo un compendio y una reflexión sobre cómo la verdad no es creíble, o lo verosímil no es creíble, y a veces la mentira más descarada es lo que los personajes se creen. Por otro lado, en esta película hay una cualidad muy común en el cine de Hitchcock, que es que nunca es lo que parece, ni los personajes son lo que parecen. Estás constantemente en esa especie de dicotomía entre lo que son y lo que parecen, las situaciones y los personajes. Aquí arranca también otra de las peculiaridades de Hitchcock, que son esos malos, que son ciudadanos respetables, honorables, educados, cultos, inteligentes, y se aleja mucho de los malos torvos y perversos habituales en el cine de género. Los malos de las películas de Hitchcock, curiosamente, suelen ser personajes muy respetables, muy honorables, muy bien considerados en sociedad, y que sin embargo luego son
personajes verdaderamente malvados y son capaces de asesinar. Yo creo que esta película es un antecedente clarísimo, y yo creo que es tan evidente que es inútil decirlo, de otra película que hizo de Con la muerte en los talones. Más o menos casi es el mismo esquema, son los mismos equívocos, es ese mismo gusto por las situaciones colectivas, y yo creo que es un claro antecedente Con la muerte en los talones. Y yo me gustaría terminar con una frase de Hitchcock que me parece muy elocuente para esta película, que es cuando una vez le preguntaron ¿qué es el cine? Y dijo, pues el cine es una sala llena de butacas vacías, que hay que llenar. Muy bien. Mira, Con la muerte en los talones. Es verdad, porque además, incluso, yo le diría a los espectadores que se fijen porque hay un plano en el tren, cuando el tren dobla, que lo saca luego Con la muerte en los talones, el mismo encuadre. Sí, el mismo. Es esa cosa que nunca se había visto. Sí, pero luego Con la muerte en los talones se metía en una ligera panorámica. Sí, señor. Don José Antonio Pruneda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿usted participa de la pasión hitchcockiana también? Sí, claramente. ¿Y de la pasión hitchcockiana británica? Pues mucho. A mí esta película, además de que sea un antecedente de todo lo que va a hacer Hitchcock después y que prácticamente tenga todos los temas, tiene algo que es en la época que está hecha, digamos, que, digámoslo así, es un cine mucho más directo. Es un poco como un pintor naif que todavía quizá no tiene todos los medios que desde luego Hollywood les va a proporcionar, pero sin embargo tiene la manera de contar las cosas. Esto de que siempre he dicho de que si el cine es al fin y al cabo es una historia que se cuenta, es precioso porque en Hitchcock lo que sucede es que lo más importante y el secreto de la película está en cómo se cuenta. Mucho más, de ahí viene el desprecio hacia la verosimilitud que apuntaba Antonio y demás historias. Eso es un tema que el modo de contar las cosas, que después yo creo que se puede hablar mucho más del tema en el coloquio, es primordial. Pero aún así, pues luego está esos tonos tan bonitos de Hitchcock de que cuenta escenas... la traducción es muy complicada, esa palabra inglesa que es el understatement, que sería como contar las cosas muy importantes en un tono más bajo, sin buscar un énfasis demasiado en ellas y en las cosas. Se dice que Hitchcock no tenía o tenía un cierto desprecio hacia la lógica del guión, pero también no hay que olvidar pues que al fin y al cabo es un señor que se dibujaba todas las películas, digamos, quizá por su pasado de director, de constructor de decorados y director artístico y demás. Es una película que tiene en este caso unos diálogos, en algunos casos auténticamente brillantes, y luego hay unas construcciones muy interesantes, casi a veces muy chaplinianas, de cómo se cierra cada secuencia, digamos, a veces con un gag, a veces con un punto alto, esas cosas que yo creo, y luego hay incluso ese contacto que él tuvo con el cine alemán, verdaderamente, que tiene una influencia clara en una calidad fotográfica, de contraluces, de rostro, o de meter un determinado inserto. Es una película muy fascinante. Muy bien, muchas gracias. Oti Rodríguez Marchante, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú que estás acostumbrado cada año a estar en Cannes, en Venecia, en Berlín. ¿Se echa de menos una película de Hitchcock? Hombre, es decir, este festival... Sí, ¿no? Lo que es en la programación normal de los festivales se echa no solo Hitchcock, una película nueva, o sea, como iban antes. Sí. Este año, la última de Hitchcock. No salen todos los años Hitchcock. Sí que es verdad que es... es inimitable para los demás, pero en cambio para él es bastante imitable, y él, una de las fascinaciones de su cine es lo bien que se ha sabido imitar. Habéis dicho, y es verdad, esta película es casi una premonición de lo que será Con la muerte en los talones. Está casi todo lo que a él le gustan, los trenes, las situaciones de... Las rubias, porque la aparición de Madeleine Carroll realmente es fascinante en esta película, en un tren. Es un poco muy parecido a la situación de Con la muerte en los talones. Están los escenarios concurridos, las subastas. Hay una escena de estas de equívocos que luego en la subasta de Con la muerte en los talones. Realmente es como si ensayara siempre su siguiente película. Lo que pasa es que esos ensayos son auténticas obras maestras. Y en el caso de 39 escalones es sorprendente la facilidad con la que consigue dejar lo esencial al descubierto. Es como si le pasara a su historia, a lo que quiere contar, un peine y con él se fuera todo lo superfluo y dejara solo... Por eso es tan
peculiar ver esta película, porque no ves planos sobrantes, no ves cosas que sobren, todo es casi esencial, pura esencia de lo que... Y es raro verlo así, estamos, hasta incluso nosotros que llevamos, no nosotros concretamente, pero los de ahora llevamos un siglo viendo cine, te choca ver esa facilidad para narrativa. Y luego, bueno, no sé, decir que este sacrificio